bienvenidas a esta nueva jornada del ciclo de talleres Viernes Sostenibles que organizamos desde la Cámara de Comercio de Cantabria dentro de nuestro programa Sostenibilidad. Soy Llanos San Miguel, responsable de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Cantabria. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el residuo cero, que es un concepto que se enmarca dentro del modelo de economía circular. Y además de conocer en profundidad lo que es el concepto, vamos a revisar también los requisitos que se deben cumplir y los pasos a seguir para obtener el certificado residuo cero. Para ello contamos con la colaboración de CN Consultoría, que es una empresa de Cantabria, una consultora que tiene una larga experiencia en asesoramientos en temas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud laboral, seguridad alimentaria. Bueno, voy a ir compartiendo la pantalla para contaros un poquito más el programa que tenemos hoy. Bueno, como siempre hacemos en estas jornadas, en una primera parte hablaré yo sobre el programa Sostenibilidad y a continuación tendremos a Beatriz Martínez, que es consultora senior de CN Consultoría Normativa, que nos va a hablar de ese objetivo residuo cero y su certificación. Al final de la jornada tendremos un espacio para las dudas, aunque ya sabéis que, como siempre, podéis ir comentando cualquier cosa que queráis a través del chat o del espacio habilitado de preguntas y respuestas, que yo lo voy leyendo y voy gestionando las dudas que pueda o comentándole a Beatriz. Bueno, el programa Sostenibilidad es un programa que llevamos trabajando en la Cámara desde el 2021. Tiene como objetivo mejorar la competitividad de la pyme española mediante un impulso en la sostenibilidad. Es un programa que está enfocado a pymes y a personas autónomas que desarrollan su actividad económica en Cantabria o que al menos tengan un centro aquí, aunque su sede principal esté en otra comunidad. Si tienen aquí algún tipo de centro productivo o logístico, pues ya lo pueden solicitar con nosotros. Es un programa que está financiado con los fondos FEDER, gestionado a través de Cámara España y cofinanciado por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria. Ahora mismo la solicitud está cerrada para este año 2023 porque ya hemos llegado al cupo de empresas que teníamos para cumplir el presupuesto que teníamos asignado este año, pero la próxima convocatoria se abrirá en enero. Espero que hacia mediados o así ya podáis realizar las solicitudes, así que os mantendré al corriente de ello. Bueno, el programa tiene dos fases principalmente. En la primera fase se realiza un diagnóstico ambiental personalizado para identificar las posibles mejoras en temas de sostenibilidad en esa empresa. Este diagnóstico lo realizamos los técnicos de la Cámara y es totalmente gratuito para la empresa e incluye un diagnóstico relacionado con la huella de carbono, que además incluimos el cálculo de la huella siempre del año anterior. Incluye un análisis de temas de eficiencia energética, de economía circular y de objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Fruto de este primer diagnóstico, elaboramos un informe de recomendaciones en el que proponemos la ejecución de una serie de proyectos de mejora de la sostenibilidad y en este punto la empresa o la persona autónoma tiene la posibilidad de decidir si va a implantar alguno de esos proyectos o no. En el caso de que quiera ejecutarlos, tendrá que contratar a una empresa externa para desarrollar el proyecto y obtendrá una ayuda económica del 50% de la inversión hasta un máximo de 7.000 euros. Nos están adelantando desde Cámara España que es posible que se aumente ese tanto por ciento del 50 al 60%. Pero bueno, esto nos lo tienen que confirmar, pero seguramente en 2024 ya sea así. Se financiará el 60% de la inversión hasta un máximo de 7.000 euros. En el caso de que la empresa no quiera realizar ningún proyecto por la razón que sea, puede renunciar a esta fase 2 sin ningún coste. También puede decidir renunciar el año en el que haga el diagnóstico y realizar el proyecto al año siguiente, porque el diagnóstico se conserva durante 2 años consecutivos, con lo que al año siguiente lo pediría directamente en fase 2. Los proyectos que se pueden realizar en la fase 2 y que están financiados con la subvención son muy amplios. Cámara España ha desarrollado este catálogo que, como veis, está categorizado por las 4 patas que incluye el diagnóstico ambiental, pero además nos da la posibilidad de solicitar un proyecto personalizado si ninguno de estos proyectos encajan al 100% en lo que quiere hacer la empresa.
Dentro del programa Sostenibilidad también tenemos unas acciones de sensibilización a través de las que hemos lanzado este ciclo de talleres Viernes Sostenibles, que consiste en una serie de jornadas que realizamos aproximadamente un viernes sí y un viernes no, y que tratan diferentes temáticas de la sostenibilidad. Aquí os he puesto todas las que organizamos el año pasado porque muchas de ellas están publicadas en nuestro canal de YouTube. Con lo cual, si alguna de ellas os interesa, podéis acceder al canal de YouTube, que os he puesto el enlace aquí adelante, ahí abajo lo tenéis, y podéis visualizar las que queráis. Las que grabamos son las que hacemos virtuales o mixtas. Las presenciales normalmente no las grabamos, pero el resto las tenéis todas. Aquí podéis ver las que hemos desarrollado este 2023. Todavía nos quedan otras 4 jornadas este año, o sea que os animo a estar muy pendientes porque son todos temas muy interesantes. Y además, si tenéis alguna temática que queráis desarrollar, también os lo podéis proponer y tratamos de organizarla. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención. Os voy a dejar con Beatriz para que empiece con su ponencia. Bienvenida, Beatriz. Hola, buenos días. Gracias, Llanos. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Vale. Dame un segundo que comparto yo mi pantalla. ¿Se ve, verdad? Sí, ahí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Como ha dicho Llanos, vamos a hablar un poco del concepto de residuo cero, su relación con la economía circular y con los objetivos de desarrollo sostenible. El residuo cero es un modelo cuyo objetivo principal no es el conseguir que no generemos ningún tipo de residuos, sino que lo que trata es conservar todos los recursos tratando de reutilizar en el proceso productivo y de recuperar cualquier tipo de materiales evitando que lleguen a ser un residuo como tal. Me explico. ¿Qué significa? Tenemos que tratar que los recursos siempre se conviertan. Nosotros en la economía a la que estamos acostumbrados habitualmente, en la economía productiva, los recursos tienen una función principal y al final se convierten en residuos. Entonces, lo que trata de residuo cero es de participar en los procesos anteriores a la producción para lograr optimizar lo máximo posible esos recursos y evitar que se conviertan en residuos. Con eso logramos efectivamente que los materiales que se desechan se transformen de nuevo en recursos para la producción y que eviten ser basura que contamina, que llegue a los vertederos, que llegue a las incineradoras o que se deposite en el océano o en cualquier sitio. Se resume el concepto de residuo cero en 5 principios fundamentales. Rechazar lo que no se necesita. Reducir lo que sí que se necesita. Reutilizar todo tipo de materiales, envoltorios, envases, materia prima. Reciclar todo aquello que obviamente no pueda ser que no se puede rechazar ni se puede reducir. Y un concepto que está muy en boga, que es el ROT, que se define como la acción de descomponer o compostar aquellas materias primas que pueden hacerse y con las que se puede obtener un abono. Vale, vamos a ir a una hora. El principal pilar, rechazar, es decir, eliminar de nuestra existencia todo aquello que no se necesita. Os he puesto ahí un par de fotografías de cosas que habitualmente no se necesitan obligatoriamente, pero a lo que estamos muy acostumbrados a hacer de forma habitual. Las bolsas de plástico en los supermercados o en cualquier tipo de comercio. Si os dais cuenta ahora, en todos los sitios nos cobran las bolsas. Va un poco en relación con esta economía circular, con la nueva ley de residuos, para tratar de minimizar el consumo de esas bolsas de plástico. La de la derecha, algo que hacemos todos habitualmente. Vamos a un hotel y nos llevamos todas las botellitas que nos dejan en los hoteles. ¿Es necesario que nos los llevemos?
¿Es necesario para nuestra vida diaria? No, pero nos lo llevamos. Eso hace que esos recursos, en lugar de estar optimizados, se estén desperdiciando, sobre todo el tema de las botellitas de los hoteles. Reducir aquello que no necesitamos. Algo que sucede ahora de forma muy habitual y que posiblemente nuestros abuelos echarían las manos a la cabeza, es que consumimos de forma compulsiva. No se consume todo aquello que realmente se necesita, sino que compramos siempre de más. Cosas que no se necesitan para la vida diaria, un por si acaso, un mira qué bonito, y lo único que estamos haciendo es consumir de más, gastar recursos. Sabéis que uno de los porcentajes más altos que se da en hostelería es las pérdidas que tienen por comida que no se puede consumir, porque llega al final de la jornada y no se han consumido y lo tienen que tirar por tema de seguridad alimentaria, en supermercados porque hay productos que están cercanos a la caducidad y en lugar de reutilizarlos de alguna forma o de ofrecérselos al consumidor de otra forma, lo que se hace al final es tirar todos esos productos. Con eso estamos generando más residuos. Reutilizar, obviamente, todos aquellos productos que puedan ser reutilizados para otra cosa diferente al origen productivo, significa que estamos optimizando esos materiales. Estamos reduciendo, por tanto, los residuos que generamos. Estoy hablando a lo mejor en términos muy domésticos, pero esto ya veréis que fácilmente es extendible a cualquier tipo de industria. Ahí os he puesto una serie de ejemplos en los que podéis ver, pues eso, cómo podemos aprovechar todo aquello que originariamente puede ser un residuo, pero que nos puede servir para otra cosa. Os pondría más ejemplos que actualmente se pueden ver a diario: las tiendas de segunda mano, las aplicaciones para la compra-venta de ropa y de objetos de segunda mano, industrias que utilizan sus propios residuos para convertirlos de nuevo en materias primas. Todo eso se considera reutilización. Alargamos la vida útil de la materia prima o del producto en sí, estamos reutilizando y evitamos que se malgasten recursos naturales. Pensar que todo esto va enfocado a reducir ese consumo de productos naturales. Algunos se pueden regenerar, otros no se pueden regenerar, con lo cual tenemos que tratar siempre de reducir su consumo todo lo que podamos. También, al conseguir residuo cero, estamos reduciendo nuestra huella de carbono y al producir menos residuos también estamos evitando la contaminación tanto de la atmósfera como de la tierra. Vale. Otro de los conceptos, el reciclar. Si yo puedo rechazar, si no puedo reducir, si no puedo reutilizar mi residuo, lo vamos a reciclar. Y por último, el compostar. Ya sabéis que, si no me equivoco, en Cantabria ya en algunos sitios se está poniendo en marcha la entrega de un quinto contenedor en el que se recoge a nivel doméstico los residuos orgánicos para producir compostaje. Y de hecho en Bezana hay una planta que tiene María actualmente que se dedica única y exclusivamente al compostaje de materia orgánica. Con lo cual, estos son actividades que realmente se están haciendo ya. Vale, ejemplos de residuo cero: el compostaje, los envases retornables. Los que tenéis a lo mejor una edad cercana a la mía, seguro que habéis vivido en algún momento cuando éramos niños que la leche llegaba a casa en botellas de vidrio, que tenías que retornar las botellas. Cuando se compraban refrescos, las botellas siempre eran retornables. ¿Qué nos permitía eso? A nivel de economía, bueno, esos envases se limpiaban y se volvían a reutilizar. No se convertían automáticamente en residuos, como ocurre ahora, por ejemplo, con los envases de plástico. Otra opción que se está extendiendo mucho: tú puedes ir a determinados centros comerciales, tienditas, supermercados, en los que, si quieres, puedes llevarte los productos a granel y utilizar tus propios recipientes para coger esos productos. No es necesario que tomes
las bolsas de plástico que encontramos en estos centros. Vale, como os decía, el objetivo principal, visto todos estos, visto los conceptos, el objetivo principal del residuo cero no es conseguir no producir residuos, que sería lo ideal, es conseguir que los productos, las materias primas, los recursos naturales que nosotros utilizamos no vuelvan a la naturaleza en forma de basura para lograr esos objetivos que os he comentado antes. Reducir la huella de carbono, reducir la contaminación de la atmósfera, reducir la contaminación de las tierras y el agotamiento de los recursos naturales, que es lo más importante. Vale, ¿cuáles son las dificultades? Bueno, pues por ejemplo, de las dificultades encontramos la cantidad de materiales que se utilizan actualmente. Son muy variados, tenemos muchísima gama de materiales de diferentes naturaleza, algunos son fáciles de reducir, de reutilizar, de reciclar, pero hay otros que no son reciclables y que encima son muy contaminantes. La complejidad en la cadena de suministro. Vale. Para poder implementar a nivel de empresa el concepto de residuo cero, tenemos que contar no solo con nuestro nivel, con nuestra capacidad de producción y con las capacidades que tenemos como empresa, sino que tenemos que contar con ciertas partes interesadas de nuestra organización que nos permitan abordar ese concepto de residuo cero. Fabricantes, minoristas, etcétera. ¿Qué hago con tratar de establecer medidas dentro de mi proceso productivo si las materias primas que me llegan a la empresa lo único que hacen es generarme residuos, residuos y residuos, que es lo que suele suceder, por ejemplo, en cualquier empresa que los productos llegan tan embalados, tan protegidos para garantizar que llega a la empresa en condiciones óptimas, que ahí se genera la mayor cantidad de residuos en madera, en plásticos. Entonces, es necesario coordinar con toda la cadena de suministro y, de hecho, analizar todo el ciclo de vida desde la producción o desde la extracción de los recursos naturales hasta el final del ciclo de vida útil de nuestro producto. Es muy importante. Y después, otra dificultad está en la infraestructura del reciclaje. ¿Alcanzar una economía de residuo cero? Sí, a lo mejor lo vemos desde un punto de vista idílico, pero ahora, en todos los puntos de producción, en todos los espacios en los que nos movemos, ¿hay condiciones adecuadas para hacer un buen tratamiento de los residuos? Pues hay muchos sitios en los que sí, pero hay otros muchos sitios en los que no. Algo muy importante, los cambios de hábito y la mentalidad. Actualmente existe una concienciación muy importante en el tema del reciclaje, por ejemplo, o de la reutilización. Pero ¿y en la reducción? ¿Somos capaces de rediseñar nuestros productos para que el producto que llega al consumidor permita reducir los residuos? ¿El ciclo de vida de nuestros productos es adecuado para lograr que se produzca esa reducción? Todos ahora somos conscientes de que un electrodoméstico pequeño, ¿qué vida útil tiene? Se estropea y cuando intentamos repararlo, ¿qué ocurre? Pues sale más cara la reparación que comprarte uno nuevo. Batidora fuera, exprimidor fuera. Estamos creando más residuos. ¿Qué ocurría con los productos? Vuelvo a nuestros abuelos y a nuestros padres. ¿Qué ocurría con los productos que se fabricaban antes? ¿Qué decían los abuelos? Esto para toda la vida, esto dura toda la vida. Y en muchos casos duraba años y años y años, mientras que ahora el ciclo de vida útil de cualquier producto es mucho más reducido. ¿Y eso qué hace? Que generemos muchísimos más residuos. Luego, el conseguir, tanto a nivel particular como a nivel de las grandes empresas, de los grandes fabricantes, ese cambio en los hábitos y en la mentalidad, en el diseño de los productos, en la fabricación de los productos, para lograr reducir ese consumo de recursos naturales y esa generación
posterior de residuos es muy importante y es donde se tiene que trabajar más intensamente, porque no todos estamos por la labor, ¿no? Y después los costos y la viabilidad. El implementar un sistema de gestión enfocado al residuo cero puede implicar unos costes muy importantes para cualquier empresa. Si tenemos que cambiar la infraestructura de nuestra organización, si tenemos que cambiar el modo en el que solicitamos nuestros materiales o nuestros productos a nuestros proveedores, si tenemos que cambiar la forma en la que se recolectan, no sé, productos frescos, si tenemos que cambiar la forma en la que queremos que el producto llegue a nuestros consumidores directos, puede implicar una inversión económica que a lo mejor todas las empresas no están dispuestas a afrontar, pero se ha demostrado, y ahora os pondré un ejemplo, se ha demostrado que aunque la inversión a priori sea muy grande, la viabilidad económica, lo que al final me aporta a la empresa, siempre es positivo. Vale, entonces, todo esto que hemos contado, los 5 conceptos relacionados con el logro de residuo cero, se puede certificar. El certificado de residuo cero es aquel que reconoce a las empresas que trabajan y consiguen valorizar las distintas fracciones de residuo que generan para evitar que estos acaben siendo eliminados en los vertederos. Lo que se promueve, no, vuelvo a insistir, no es el lograr la generación de residuo cero, sino en promover la correcta gestión de esos residuos para lograr reducir la producción de estos. ¿Qué nos proporciona? Bueno, beneficios económicos, beneficios ambientales, como ya hemos hablado, ¿vale? Y nos permite maximizar el valor y el uso de las materias primas con las que trabajamos, nos permite aumentar el ahorro energético y nos permite reducir los gases de efecto invernadero. Creo que es importante. La desventaja, por decirlo de alguna forma, no existe un modelo global para certificar el residuo cero. No existe una ISO que nos permita certificar el residuo cero. En este caso son programas que cada certificadora ofrece individualmente, ¿vale? Pero no existe una forma global. Pero ahí os he puesto algunos ejemplos de certificados de marcas que ofrecen las certificadoras enfocadas a la reducción de residuos, a lograr el residuo cero o a optimizar, por ejemplo, tenéis el de AENOR, el de desperdicio alimentario cero, que es otro concepto. A ver, perdonadme porque le he debido dar y se me han ido todos los ejemplos. Un segundito, por favor. Que ahora no veo los ejemplos. Bueno, os los cuento de palabra. Vale. Relacionado y en el marco del residuo cero, tenemos la diferencia, como ha mencionado Llanos al principio, el tema de economía circular. Cualquier sistema productivo hasta el momento estaba basado a partir de una materia prima, en un proceso de producción y después de consumo, generaba una serie de desechos. Y ahí quedaba nuestro proceso productivo. O el ciclo de vida de un producto del tipo que sea. Vale, ¿qué es lo que pretende ahora la economía circular? Bueno, darle otra vuelta. No solo que quede en el residuo, sino que aumentar o potenciar el valor de los productos, de los materiales y de los recursos que se obtienen durante el mayor tiempo posible. Lo que os decía, yo tengo mis materias primas para producir un determinado producto. Es importantísimo incidir en el diseño de esos productos, tratando que sea lo más ecológico posible. ¿Con qué objeto? Alargar la vida útil del producto, reducir los residuos que genera ese producto,
tratar de que la huella de carbono de ese producto que genero sea la mínima posible, que sea menos contaminante. Entonces, el diseño que se haga de ese producto originariamente va a ser la base para lograr un modelo sostenible. Conseguir la producción limpia, se distribuye el producto, se consume y se establecen procesos de recuperación que están totalmente relacionados con los procesos que hemos hablado de residuo cero para lograr, como os decía, ese modelo sostenible. En este gráfico lo podéis ver muy bien. Os he puesto abajo un enlace en el que podéis verlo del Parlamento Europeo, ¿vale? Y ahí podéis ver que las materias primas pasan por un diseño sostenible, se produce, se distribuye, existe un consumo. Dentro de ese consumo, además, tenemos que tratar de potenciar esos conceptos que hemos hablado de reutilización y reparación. Lo que no se puede va a la recogida de residuos, y dentro de la gestión de residuos tenemos que tratar de que todo aquello que se pueda reutilizar, que podamos hacer compostaje, que se pueda reciclar, hacerlo y tratar que esos desechos residuales sean lo mínimo posible. Vale, como os decía, un ejemplo. Un estudio realizado indica que por cada dólar invertido en empresas alimentarias en las que se trata de aprovechar el residuo alimentario y en el que se trata de reducir la materia prima, digamos, que no sea aprovechable 100%, recupera $14. Por cada $1 se recuperan $14, lo cual significa que puede ser viable este tema de la economía circular. Y aquí tenéis algunos de los ejemplos que me parecen muy importantes para ver este concepto, ¿no? La empresa Don Simón, que hace zumos, gazpachos, hace caldos, se ha comprometido con la economía circular, fijándose el objetivo 3 ceros. Deciros que en la certificación de residuo cero existen varias escalas en la mayor parte de las certificadoras, digamos, en función de los objetivos que se quiera proponer cada una de las empresas. Pues a lo mejor una empresa al primer año determina que su objetivo va a ser reducir los residuos en un 20%, y a lo mejor al siguiente año está en capacidad de poder subir la reducción de esos residuos al 40, al 50%, ¿vale? Hay diferentes escalas de certificación. Vale, entonces lo que ha conseguido Don Simón es, produce sus zumos y en lugar de desechar todas las cáscaras de naranja, lo que hace es reaprovechar ese recurso para alimentación animal, para aceites esenciales o para la industria de la perfumería. Vale, otra marca de sobras conocida, Renseira, utiliza el 45% de su materia prima para elaborar sus productos y para alimentar, tanto para alimentación humana como para alimentación de mascotas. Ahora bien, aquello que no utiliza para su proceso productivo, para lo que no llega a nosotros, digamos, lo utiliza para harinas y para aceite de pescado. Y el resto, otros procesos que no se pueden valorizar, los aporta a la industria farmacéutica y cosmética para diferentes usos. Luego está consiguiendo que todo aquello que en un principio no resulta útil y que se convierte en un residuo pueda ser aprovechado en otros procesos productivos. El otro día leí un artículo de una empresa cántabra, por ejemplo, que está trabajando en reutilizar sus propios residuos para convertirlos en materia prima para poder volverla a introducir en su proceso productivo. La reducción de residuos máxima. Vale. Os he puesto aquí varios ejemplos de economía circular también, que son proyectos que están en un manual de buenas prácticas de economía circular publicado por el Ministerio, por Miteco, que me parecen muy interesantes. Como por ejemplo, elaboración de la cerveza artesanal con pan.
ese residuo del pan, de las tahonas que queda, que no se reutiliza porque no se convierte en pan rallado o no se da para alimentación de animales, etcétera, utilizarlo como materia prima para elaborar cerveza. Bueno, ya veis ahí, los objetivos es reducir el consumo de agua, los residuos, el impacto ambiental y aumentar la rentabilidad de la empresa, porque a lo mejor las materias primas que va a reutilizar son más económicas que las materias primas naturales. Otro ejemplo, en un decantador, utilizar los lodos metálicos que quedan, el resto de esa operación del decantador, para convertirlos en otro proceso, en otro producto. Convertirlos en este caso en ladrillos, utilizarlos para la producción de ladrillos. Pues si yo tengo que llevar los lodos del decantador a un gestor autorizado que me trate esos lodos de forma adecuada, porque llevan metales y son muy contaminantes, y lo que hago es aprovecharlos colaborando con otra empresa que fabrica estos ladrillos, estoy reduciendo también mis costes, aparte del tema de reducción de contaminación, etcétera, etcétera. Vale. La economía circular actualmente está muy vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se establecieron en el año 2015. Hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible actualmente, enfocados a lograr la protección de las personas, la protección del medio ambiente, entre otros conceptos. Vale, ¿cómo podemos relacionar uno con otro? Si vinculamos los objetivos de desarrollo sostenible con la economía circular, vemos que están muy enfocados de 17 a 5 objetivos. Agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsables y vida de ecosistemas terrestres. Algo que resulta bastante importante en la sociedad en la que nosotros vivimos actualmente. Vale, ¿qué tenemos que tener en cuenta dentro de la economía circular? Vinculado, como estamos hablando, a los residuos, veréis que aparece ahí la reducción de residuos, la reducción y el consumo y la producción desmesurada de productos, el reciclaje, los sistemas sostenibles de producción de alimentos, fuentes de energía renovables, el crear ciudades más sostenibles, el conservar y recuperar los recursos naturales. Bueno, pues espero que ha sido una presentación un poco breve, yo creo que igual he ido demasiado deprisa, pero cualquier duda que tengáis, por favor, me la hacéis llegar. Vale, muchísimas gracias, Creo que he Beatriz. ido como muy poco deprisa, ¿no, Llanos? Nada, no te preocupes, yo creo vamos, que ha quedado muy claro todo. Mira, nos preguntan ya por el chat. ¿Certificación residuo cero hay alguna? Has Sí, comentado en sí, la sí, sí. diapositiva de las... Igual Las quieren que amplíes un certificadoras poquito esa que... información. Sí, las certificadoras AENOR, Buró, SGS, hablo de memoria, seguramente habrá muchísimas más que ofrezcan este certificado. Pero, como os digo, no existe una global, como puede ser una ISO 14001, como puede ser una norma en certificación energética, no existe como tal. Son, digamos, programas que tiene establecido cada una de las certificadoras, o sea, que es a nivel individual de cada una de las certificadoras. Nosotros no somos certificadoras, somos Eso iba a consultoras. decir. ECN es una consultora. ECN lo que puede ayudaros es en el caso de que queráis hacer este trabajo de implementar Exacto, residuo cero, os puede ayudar a hacer esa labor de consultoría. Pero luego otra certificadora externa tendría que hacer la auditoría y para obtener el certificado. Eso es. eso es. Yo poniéndome un poco en la piel de una empresa que quiere abordar un proyecto como residuo cero, Beatriz, ¿qué recomendaciones tendrías para los primeros pasos? Entiendo que lo primero que tendría que hacer es analizar un poco qué tipo de residuos tiene. Exacto. Cuéntanos un poco cómo sería el proceso, porfa. Bueno, la base es eso. Nosotros tratamos de reducir.
Entonces, aparte de identificar cuáles son los residuos con los que trabajamos, tenemos que tener en cuenta todo el ciclo de vida de nuestro proceso productivo, desde las materias primas que utilizamos para el proceso productivo hasta el resultado final de nuestra producción y si incluso queremos ir más allá, hasta el final de vida útil de nuestro producto. Vale. Porque, como os he dicho antes, una de las partes más importantes es, vale, si yo diseño un producto, digamos que está determinado que su ciclo de vida útil son 2 años, por poner un ejemplo, ¿eh? Vale, tendré que trabajar desde el proceso de diseño de ese producto, primero para tratar de alargar el ciclo de vida de ese producto y segundo, cómo lo voy a diseñar para que los materiales con los que está conformado ese producto no se conviertan en residuos. Es lo que tengo que tratar, que es lo que hemos hablado antes del ecodiseño. Ahí entiendo que es muy importante el trabajo de colaboración con los proveedores de las empresas, ¿no? Para que al final las materias primas que yo compro a otro proveedor que estén diseñadas de tal manera que a mí no me generen esos residuos, sino que yo pueda aprovecharlo, reutilizarlo. Exacto, exacto. Que entiendo El que caso que os ponía de Don Simón, bueno, pues una naranja es una naranja. Y mi proceso productivo se basa en exprimir esa naranja para convertirla en zumo. Claro. No voy a poder reducir la cantidad de naranjas que yo necesito para producción. No voy a poder rediseñar ese producto porque una naranja es una naranja. Pero sí que puedo aprovechar el residuo generado por la naranja y sí que puedo trabajar a lo mejor con los proveedores que me llevan esas naranjas. Y decir, bueno, pues en lugar de traérmelo en envases de 10 kilos, hablo desde el desconocimiento total del proceso productivo, ¿eh? Sí, sí. En lugar de traérmelo en envases más grandes que me permitan además incluso aprovechar ese envase para otra cosa. Sí, sí, sí. Vale, me han gustado los ejemplos que has dado de temas de economía circular. Estos dices que están colgados en la página del Ministerio del MITECO. Sí, se llama Buenas Prácticas con Economía Circular. Yo creo que son proyectos que no sé si en algún momento no, han sido proyectos que han sido aprobados o que al menos han sido premiados o algo como buenas prácticas, como viables. Vale, porque eso sí puede dar ideas a las empresas, ideas que se puedan implementar en sus propias empresas. Si quieres te paso el PDF, porque es un PDF en el que están, digamos, desarrollados todos. Vale, estupendo. No sé si tenéis alguna duda más, alguien quiere comentar algo. Veo entre las asistentes varios casos de economía circular. Si alguien quiere comentar algo, lo que sea, es la oportunidad ahora. Podéis levantar la mano si queréis, si os habilito el micro o a través del chat, o como queráis. Algo que también puede fomentar bastante la economía circular y que a lo mejor no estamos demasiado acostumbrados es el tema de la simbiosis industrial. El hecho de que la materia de desecho de la empresa que trabaja al costado de la mía, ese material me puede servir a mí como materia prima. Ya, tenemos una mano levantada, ya he habilitado el micro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Llanos? ¿Qué tal, Beatriz? Está súper interesante. Hola, Isa, muchas gracias. En lo que estabas diciendo con respecto a los residuos de los proveedores, sí que es verdad que ahí, si en toda la cadena productiva tienes el residuo cero más o menos o en situación de valorización o que llegas a utilizar después, que vuelve otra vez a la tierra los productos que has utilizado como fertilizante, por ejemplo. Lo que sí que es muy difícil de evaluar es la huella de carbono de los proveedores. Por ejemplo, nosotros utilizamos la lana de la ganadería, la lana de Cantabria, de las ovejas, lo estamos usando ahora en un proyecto. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, pues que cuando te la traen o cuando las vas a recoger, ahí tienes algo que es muy difícil de superar, salvo
que lo que hemos proyectado nosotros es irnos a un vehículo de hidrógeno. Pero si no, de momento esas son cosas que son difíciles de quitar. Es verdad que residuo cero cero es para nosotros imposible ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isa, por el ejemplo. Sí, a ver, residuo cero, hay algún tipo de organizaciones que va a ser imposible, ¿no? Al final es la expresión como un objetivo un poco ideal, ¿no? Pero entiendo que cero cero, pues va a ser imposible hacerlo. ¿No, Beatriz? Sí, es complicado, o sea, en algunos casos es muy complicado porque estamos hablando de materias primas. A lo mejor el tema de residuo cero iría más enfocado al tratar de los residuos generados en la producción de la lana, convertirlo en una materia prima que nos pueda servir para otro uso, de que obviamente desconozco cuál. Y sí, lo que decía ella en relación con la huella de carbono, cuando uno se pone a analizar la huella de carbono del proceso productivo, en mi experiencia la mayor parte de las empresas se limitan a calcular la huella de carbono de su proceso productivo, porque el abarcar el ciclo de vida desde la generación de la materia prima es muy, muy, muy complicado en la mayor parte de las ocasiones. Sí, al final hay que empezar por objetivos un poco más Claro, abarcables, ¿no? Empezar por lo que tenemos en casa, en nuestra propia organización, pues listar todos los residuos, las generaciones de cada uno de ellos y buscar posibilidades, pues, de reducirlo primero y de reutilizar en segundo lugar. claro, el Y, ejemplo que ponía ella, bueno, pues si yo tengo que decirle al ganadero que me va a llevar la lana a la empresa, eh, cómprate otro coche porque tengo que reducir la huella de carbono, pues obviamente me va a decir que no, son decisiones que no están en nuestra mano, que no ¿no? Al están en final nuestras hay que manos, entonces empezar por las es que un poco podemos complicado. dominar nosotros, claro. Me surgía la duda, Beatriz, no sé si sabes tú, porque veo que está todavía como el tema de la certificación Objetivo Cero está como muy todavía igual en sus inicios. No sé si sabes si se va a lanzar algún tipo de certificación oficial que todas las certificadoras puedan adoptar de una manera estándar, pues eso, como cualquier otro sistema de gestión. ¿Sabes si Pues hay previsto hacer algo así? de momento lo desconozco, pero vamos, tampoco me extrañaría porque están saliendo muchas normas relacionadas con sostenibilidad. Entonces Ah. me imagino que la siguiente será apostar por una relacionada con residuos cero que sea global. Claro, es que es lo ideal, ¿no? Que al Mm, final haya una global, que las empresas puedan leer la norma, tomar los trabajos internos y luego ya decidir con qué certificadora hacer la auditoría. exacto. Y que Sí, porque sea si no, al final vas a ser un todos esquema por igual. particular de cada una de las. Aunque insisto, Claro. todas las certificadoras siguen una línea más o menos general. Ujú, Los pasos suelen ser bastante parecidos entre unas y otras, pero ujú. al final no dejan de ser de esquemas particulares de cada entidad certificadora. Claro, sí, entiendo que todos llevarán la misma línea de comprobar en la auditoría pues que efectivamente has ejecutado y has conseguido ese tanto por ciento de reducción de tus residuos, ¿no? De ir Exacto, revisando uno a uno, pero bueno, luego habrá matices que cada una desarrollará como considere, ¿no? exacto, exacto. Pues sería muy interesante, la verdad, que sacasen una normativa a nivel global que todos podamos, aparte que sean luego comparables los títulos, ¿no? Porque igual Eso es. sacas con una certificadora y tu competidor con otra y tampoco sabes si el nivel de exigencia es el mismo o ha sido diferente. Exacto, los criterios pueden variar y efectivamente lo ideal sería que todos trabajásemos bajo los mismos criterios, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro. Vale, pues no sé si tenéis alguna duda más, si queréis comentar algo. Si no, bueno, yo darte las gracias, Beatriz, como siempre. Muchísimas gracias por tu ponencia, ha sido muy interesante. Y nada, si nadie quiere comentar nada, cerramos aquí la jornada. Ahí tenéis el contacto, bueno, de Roberto, que es el gerente de Sí, CN. Para cualquier duda que tengáis sobre este tema, podéis consultar con él. Y nada, muchísimas gracias, Beatriz.
Gracias a ti, Llanos, por invitarme. Bueno, gracias a todos los invitados por venir y bueno, por conectaros y pasar este ratito con nosotros. Espero que paséis muy buen viernes y muy buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente jornada de Viernes Sostenibles. Un saludo, hasta luego. Gracias, Llanos, chao.